Una nueva banda delictiva hace su aparición en el ilícito negocio del robo de cajeros. Esta vez la policía actuó con rapidez y no solo logró evitar que los malvivientes logren su cometido, sino que lograron detener a uno de ellos. Suman y siguen los casos de atracos a cajeros automáticos, aunque esta vez se trata de un intento fallido donde 3 delincuentes habrían intentado robar una de estas máquinas expendedoras de billetes perteneciente al Banco Nacional de Fomento, ubicada en un comercio en Itacurubí del Rosario. La SAP habilita la avenida Artigas por un mes, luego de culminar parte de las obras de desagüe cloacal sobre esta arteria. En 30 días más iniciarán la segunda etapa de los trabajos. La jornada de recordación a las víctimas del incendio del 1 de agosto del 2004 se desarrollaba con total calma y normalidad, hasta que un grupo de familiares de víctimas de la tragedia hicieron notar su descontento por la presencia de algunos políticos en el acto, que se inició con una misa. El presidente del Senado, Blas Llano, junto a los diputados Dani Durán, Fabiola Oviedo y el senador Eduardo Peta, estuvieron presentes durante la ceremonia litúrgica. El informe del índice de precios al consumidor del mes de julio es del menos 0,3%. De manera consecutiva, desde junio se genera una deflación, pues el IPC de junio fue del menos 1%. Según analistas del Banco Central del Paraguay, esto se debe a la correcta política monetaria del gobierno.